simplemente increíble, que soñábamos y... Gracias Colombia, nuestro primer Tour de Francia, espero que sean muchos más. ¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día estaba en la cama sin saber qué hacer, aburridísimo de la vida, como siempre la verdad, y me entró ese gusanillo de ver la colección de ciclismo a fondo que tenía mi padre. Para poneros en contexto, mi padre lleva viendo y escuchando ciclismo desde que nació prácticamente, y lleva sin perderse un tour desde la primera retransmisión aquí en España, desde el año 1981. Y como es entendible, lleva coleccionando las revistas de ciclismo a fondo desde el inicio y tiene un montón de carpesanos llenos de esas revistas. Cogí el primer carpesano que vi y me encontré con esta maravilla. El número del Tour de Bernal. Y me puse a pensar al verlo. Qué buen tour fue ese. Qué maravilla, qué nostalgia, cómo pasa el tiempo. Joder, ¿y si hago un vídeo? Y así es como se gestó este nuevo documental para el canal. Un vídeo que seguro que a mis seguidores colombianos les va a encantar. Un tour raro, sin una superestrella clara, ya que Froome se había partido literalmente la pierna y no pudo participar en el tour. Pero eso sí, la superpotencia Sky Ineos todavía sobrevolaba los cielos sin ningún cazador que le pudiera pegar un tiro. Entre ellos estaba el pasado ganador del Tour, Geraint Thomas, y un escarabajo colombiano que ya llevaba un Tour de experiencia en sus piernas llamado Egan Bernal. Y quién sabría al inicio de la ronda francesa que esta edición nos mantendría en vilo hasta casi el último día. La gran bucle homenajeando al caníbal Eddy Merckx, ya que cumplía 50 años desde su primer Tour de Francia, salía de Bélgica a Bruselas con una etapa en llano donde ya veríamos la primera sorpresa de las muchas que nos deparará este Tour de Francia 2019, con la sorprendente victoria del holandés del Jumbo-Visma, Tenissen, un corredor que nadie tenía en sus quinielas para ganar la etapa y que batió a todos los sprinters colgándose el maillot amarillo. Día siguiente, contrarreloj por equipos. ¿Qué más nos podría deparar ya con esta etapa inicial de sorpresón? Muchos pensaron que Tenissen caería, ya que habían escuadras mucho mejores en esta disciplina, pero como he dicho, el Tour de las sorpresas. El Jumbo ganaba la etapa y Tenissen mantenía el amarillo. Un Jumbo-Visma que era seguido por Ineos Grenadiers a 20 segundos y De Koning a otros 20. Equipos importantes como Movistar o AG2R llegaban a bastante diferencia, dejando tocados a corredores como Nairo, Mikel Landa o Romain Bardet. Una etapa siguiente con final en Epernay, una etapa de media montaña que nos iba a desvelar el villano de este Tour de Francia, un corredor que sería el punto de mira durante casi toda la carrera. A 15 kilómetros atacaba en solitario a Alaphilippe y los favoritos no lo volverían a ver hasta la meta, con una cabalgada épica encima en solitario hasta Epernay, metiéndoles a todo el mundo medio minuto y colgándose el legendario maillot amarillo. Después de unos 2 días sin mucho movimiento en el pelotón, con llegadas a Nancy y Colmar y con las respectivas victorias de Elia Viviani y Peter Sagan, llegábamos a la segunda prueba seria después de la crono, el ascenso a la Superplanche de Belfield, con ese tramo que se subiría por primera vez de este rato. Luego de una etapa con un encadenado de puertos de desgaste, se formaba una fuga que sería importante al final de la etapa. Ya en la planche, el primer favorito que removía el árbol era Mikel Landa a 4 kilómetros de meta, pero el equipo Français de Ye, comandado por Gudou, recortaba esa diferencia que había sido de hasta 30 segundos. El de Álava era el único que lo intentaba y adelante con los de la fuga iba a estar la lucha por la etapa entre Ciccone y Dylan Teuns, que finalmente el belga se la llevó después de esa rampa infernal que tiene ahora la Superplanche de Belfield. En los últimos metros Alaphilippe, intentando defender el maillot amarillo que estaba peligrando a favor de Ciccone, metió un arreón que sabía responder bien Geraint Thomas, gestionando las fuerzas, cortando esa distancia que le había sacado, y el de Ineos llegaba primero de los favoritos. Un final de etapa con muchos cortes entre los favoritos. El más perjudicado iba a ser Bardet, que perdía muchísimo tiempo en meta. Al final Ciccone se volvía el nuevo líder de la carrera con 6 segundos de ventaja sobre el francés Alaphilippe, que luchó el amarillo en esos últimos metros de la planche. Luego de una etapa para los sprinters en Chalon-sur-Saône,
con una ajustadísima victoria donde hacía falta la photo finish para Dylan Groenewegen, llegábamos en el octavo día a Saint-Étienne, con una etapa larga y de rompepiernas característica de la zona y con un final que podía desatar la locura. A 15 kilómetros había una caída que involucraba a Geraint Thomas, donde podíamos ver que había partido incluso la bici en dos. En cuanto sucedió esto, todo el Ineos puso el tren para la incursión hacia el pelotón. En cabeza de carrera, De Gendt se iba en solitario, rematando los vestigios de la fuga del día. En el pelotón, a 12 kilómetros, el mosquetero tocaba los tambores de guerra y soltaba un ataque, el cual solo podía responder Pinot, adquiriendo los segundos de bonificación de arriba del puerto, situándose a un segundo de Ciccone general. El dúo galo iniciaba la expedición hacia meta, aumentando la distancia con el pelotón y recortando tiempo a De Gendt, el cual, luego de unos kilómetros de tensión, podía celebrar tranquilamente en la meta de Saint-Étienne, con el dúo francés de fondo dándolo todo, donde en meta pudo distanciar al pelotón en casi medio minuto. Alaphilippe volvía a la senda del amarillo con la vista puesta hacia el objetivo de poder aguantar lo máximo, con el maillot de líder a la espera de los Pirineos y con un minuto de distancia con el resto de favoritos. Unas 3 etapas siguientes que no tendrían mucha problemática excepto la primera. Otra vez terreno rompesillines, donde el último puerto del día tendría bonificación, aunque debido a una fuga los favoritos no podrían luchar los segundos. En ese mismo puerto, favoritos que se habían distanciado de la general como Bardet, Porte o Bennett lo probaban, pero el Ineos les daba caza antes de finalizar el puerto. La etapa se disputará entre los de la fuga, una etapa que sería un mano a mano finalmente entre Thies Benoot y Daryl Impey. Lanzaba el sprint Benoot, pero Impey, aprovechando su gran velocidad, remataba al belga para conseguir su primera victoria en una grande. Luego de 2 días duros para los sprinters, llegaban 2 etapas llanas y un día de descanso intercaladas entre ellas. La primera, una etapa con llegada a Albi, que parecía ser tranquila menos por un factor, el viento, que se hacía presente en ese último tramo de carrera, donde muchos equipos insistieron para que se formaran abanicos, incluso Alaphilippe se apuntaba al festival de tirar y finalmente se haría la matanza. El pelotón se fragmentaba en 2 grupos con muchas víctimas de sobrenombre como Uran, como Pinot o como Fuglsang. Se estaba viviendo una lucha frenética entre los del pelotón y las víctimas de los abanicos, donde perdían muchísimo tiempo. En los últimos kilómetros, el corredor del Movistar, Mikel Landa, era empujado por Barguil, se supone que sin querer, y era enviado al pasto, lo que haría que otro favorito se convirtiese en víctima ese día. La lucha por la victoria entre los sprinters tampoco defraudaría y de nuevo otro final de infarto donde el belga Wout van Aert ganaba en Albi. Las víctimas iban llegando y el grupo de Pinot, Uran y Fuglsang perdían 1 minuto 40 y Mikel Landa no le sonría la suerte y perdía incluso más que el grupo de Pinot con 2 minutos 9 segundos. La general cambiaba menos el líder, que seguía siendo Julian Alaphilippe, y ahí veíamos la catástrofe de Pinot, que de tercero ha pasado al 10º a más de 3 minutos. Una etapa siguiente que sería tranquila por fin luego del día de descanso. Final en Toulouse, ya con la mirada puesta hacia los Pirineos, una lucha por la etapa que otra vez se tendría que mirar con el ojo de halcón como consecuencia del cara a cara entre Dylan Groenewegen y Caleb Ewan, un duelo que caería a favor del australiano del Lotto Soudal. Ya al día siguiente comenzarían los Pirineos con una primera etapa larga hasta Bagnères de Bigorre, luego de pasar por el dueto del día en los últimos 60 kilómetros con el Peyre-Sourde y Orquet-Tansisan, una etapa que viendo esos 30 kilómetros de descenso hasta Bagnères de Bigorre no ofrecería ninguna tentativa a los favoritos de probarlo, y así se vio reflejado durante el día, ya que el pelotón dejó hacer a la fuga y se tomó la etapa muy tranquilamente. Adelante, luego de pasar el Peyre-Sourde, se encendía la mecha entre los de la fuga y finalmente, luego de los continuos ataques en el Orquet-Tansisan y de coronar el mismo puerto, se formaba un terceto entre Pello Bilbao, Simon Yates y Gregor Mulberger, con el pelotón a más de 8 minutos de distancia. La etapa finalmente se decidiría entre estos 3 corredores en el sprint, y a unos 200 metros, el británico de Mitchelton Scott lanzaba el sprint tomando en cabeza la última curva. Yates mantendría la posición y se anotaba su lista, su primera victoria en el Tour de Francia, delante de Pello Bilbao y Gregor Mulberger. Como decía, el pelotón se tomaba la etapa de relax y solo hay que ver cómo llegaron a meta, donde Alaphilippe superaba su primera prueba en los Pirineos sin ninguna dificultad a la espera de las etapas siguientes. A partir de la etapa 14 comenzaba lo serio en los Pirineos y en el Tour de Francia en general, contrarreloj de 27 kilómetros en las circunstancias de Po. Una etapa que no puede esconder nadie su pensamiento que
100%, ese iba a ser el último día con el maillot amarillo para Alaphilippe, teniendo a Geraint Thomas a casi 1 minuto y medio y con una crono que tenía perfectamente distancia para sobrepasar esa diferencia al francés de Dequenin. Degenn marcaba un tiempazo que se mantendría hasta los 2 últimos corredores. Los favoritos iban pasando, entre los cuales podíamos remarcar las actuaciones de Pinot, que supo defenderse y hacer buena crono hasta el momento, Enric Mas, que también se desenvolvió bien, y Chris Wigg. También remarcar negativamente la actuación de Egan Bernal, que hizo una crono bastante mala, quedando por debajo del minuto con el tiempo de Degenn. Salían los 2 primeros de la general, Geraint Thomas batía a Degenn en todos los puntos intermedios y marcaba el mejor tiempo en meta, mejorando en 21 segundos el tiempo de Degenn, a la espera de lo que hiciera Alaphilippe, el cual nos dejaba con la cara de tontos al ver cómo acortaba el tiempo en el primer punto intermedio. Se iba a vivir sorpresivamente una lucha férrea entre Geraint Thomas y Julian Alaphilippe por ver quién se llevaba la etapa, que finalmente, y dándolo todo hasta el último milímetro, Alaphilippe marcaba el mejor tiempo en la línea de Metaepo, ganando la etapa y dejándonos aún más la cara de tontos, aumentando la diferencia con respecto a todos los favoritos. Etapa siguiente, etapa histórica, la que teníamos en la 15ª de este Tour de Francia, ya que luego de pasar el Soulor tendríamos de final de etapa al rey de los Pirineos, al Tourmalet, que con esta serían 3 veces en los más de 100 años de historia del Tour de Francia que llegaba como final de etapa a la cima. Luego de haber tenido el día anterior un sorpresón como es la victoria de Alaphilippe en la crono, ¿qué más nos podría deparar el corredor del Dequenin en este Tour? El equipo que empezaba a poner una marcha en la etapa era Movistar, el cual estuvo tirando muchísimos kilómetros, empezando a tirar en el Soulor hasta las faldas del Tourmalet, donde se vivió un momento algo controvertido cuando Nairo se quedó del grupo estando tirando sus compañeros del pelotón, algo que la verdad sigo sin entender 5 años después. Una subida al Tourmalet algo sosa, donde no hubieron ataques y donde las escuadras de los líderes se limitaron a poner gregarios a tirar del pelotón, cosa que hizo que poquito a poco el grupo de líderes y de hombres fuertes se fuera marcando más y más con el paso de los larguísimos y duros 19 kilómetros del Tourmalet. Entre esos gregarios destaca el trabajazo de David Gaudu, que fue cobrando muchísimas víctimas durante el transcurso del puerto. Luego del francés empezaron a tirar los del Jumbo-Visma, Laurent Deplus y George Bennett ponían la carrera aún más dura de la que la estaba poniendo el corredor francés del France Day. El que encendía la fecha de los favoritos por fin era el corredor del Bora, Emmanuel Buchmann, el cual estaba haciendo una subida sorpresivamente estratosférica. Un ataque que hacía sufrir al vigente campeón del Tour, Geraint Thomas, y al máximo favorito de esta edición. Le hacía verle las costuras en esos últimos kilómetros del Tourmalet que son infernales. La victoria exclusiva en la cima del Tourmalet se la iban a adjudicar entre Chris Wigg, Bernal, Julian Alaphilippe, Emmanuel Buchmann, Pinot y Mikel Landa. Y el que estaba más fuerte ese día era el francés del Groupama FDJ, que arreaba a 300 metros de meta y ni Bernal ni Alaphilippe podían seguir el ritmo, consiguiendo una victoria maravillosa en una cima mítica. Alaphilippe se consagraba de nuevo aguantando con los más fuertes en la montaña, conservando un día más el amarillo, seguido por Chris Wigg en meta, luego el dueto Bernal-Buchmann y finalmente el alavés Mikel Landa. El galés de Ineos, Geraint Thomas, se retorcía para no perder más tiempo y llegaba a más de medio minuto de Pinot. El Tourmalet nuevamente, aunque no tuviéramos muchísimos ataques y movimientos, nos dejaba una subida preciosa y con sorpresas. Un viaje por los Pirineos que daba su último coletazo, con una etapa de montaña con un puerto de segunda y 3 de primera, como eran el Port de l'Ers, Mur de Péguer y el final en Foix Prat d'Albi. Destacada en esa etapa era la escapada, la cual la formaban hombres de gran peso como eran Bardet, Simon Yates o Nairo Quintana. El durísimo Mur de Péguer serviría como plato para ir endulzando el día. Adelante Keske y Simon Yates se iban del grupo de escapados y en el pelotón Mikel Landa era el primer favorito que lo probaba, haciendo distancias con ese grupo y apoyado por sus compañeros en ese terreno de nadie entre Mur de Péguer y el puerto final. Mikel llegaba al grupo de escapados y sin descansar seguía tirando e intentando marcar un ritmo para distanciar al pelotón, el cual estaba a más de 1 minuto de distancia. El dueto que habíamos dejado en cabeza a Keske y Yates era disuelto luego de que el británico pegara uno de sus hachazos y se marchara en solitario. Mientras todos estos acontecimientos estaban pasando delante en el pelotón, David Gaudu nuevamente ponía un ritmo duro y unos kilómetros después remataba el trabajazo su compañero. Pinot, a 6 kilómetros de meta, lanzaba un fuerte ataque, el cual solamente podían reaccionar Egan Bernal, Buchmann y Alaphilippe. Impresionante
lo de estos dos últimos corredores, viendo que el resto de los favoritos estaban sufriendo detrás. Geraint Thomas, que de nuevo se mostraba algo frágil en esas rampas y era tirado por su compañero Wout Poels. Junto al galés estaban Kruijswijk, Fuglsang y Valverde. A 5 de meta volvía a encender las piernas el francés, pero era perseguido de nuevo por Bernal, Boukman y Alaphilippe. Y es aquí cuando Pinot fue listo y empezó a ir a ritmo, en vez de desgastarse tanto haciendo ataques, y de esta manera poder soltar fulminantemente a sus rivales. Dicho y hecho, Alaphilippe sufría por primera vez en esta ronda francesa y veíamos que su kriptonita no eran los cambios de ritmo, sino mantener esa velocidad que es lo que hace que te quedes. Julian se quedaba en tierra de nadie mientras veíamos como Bernal y Boukman sufren detrás de la rueda de Pinot, y el primero que se quedaba era el corredor del Bora, que igualmente estaba haciendo una actuación increíble. Unos cuantos metros más tarde era Bernal el que se soltaba de la rueda del galo, el cual estaba haciendo una exhibición en montaña brutal, pero no perdía la vista del todo, y el de Zipaquirá mantenía una distancia sin desfondarse del todo. Por detrás Alaphilippe no había gestionado bien las fuerzas y poco a poco perdía más tiempo con Pinot y era absorbido por el grupo de Geraint Thomas y Kruijswijk, a más de medio minuto del de FDG, que durante todo el puerto tuvo un ritmo impecable con el cual incluso pudo conectar con Mikel Landa. La carrera estaba completamente fragmentada y atrás Geraint Thomas atacaba y veíamos que Alaphilippe había entrado en crisis, se le ponía complicada la carrera a D'Artagnan y sufría en el último tramo del puerto en solitario, donde la propia carrera bajaba de la nube al francés luego de parecer ser intocable. Bajo la lluvia pirenaica, el último sobreviviente de la fuga ganaba la etapa en Prat d'Albi. Simon Yates se coronaba con 2 victorias en esta edición. Detrás, Thibaut Pinot llegaba junto a Mikel Landa a meta y le sacaba al otro dúo que venía en consecución, Bernal y Boukman, unos 17 segundos. Thomas se exprimía al máximo junto al holandés del Jumbo y a Valverde y perdían 48 segundos con respecto a Pinot. Alaphilippe sería el gran derrotado del día, perdiendo 1 minuto 15 segundos, con Pinot demostrando que puede sufrir y a la espera de que en los Alpes pegue ese reventón definitivo, pero antes de que pasara eso o no, la esperanza francesa seguía en pie y se amarraba con uñas y dientes al amarillo. Luego de todo el palizón que han tenido que sufrir los corredores por los Pirineos, teníamos 2 etapas que serían casi de descanso y la antesala de lo que será el momento decisivo de la carrera. La etapa 16 con final en Nîmes se la llevaría el del Lotto Soudal Caleb Ewan, y la 17, después de una larga escapada, la conseguía en solitario el corredor italiano Matteo Trentin en la ciudad de Gap. Llegábamos a los Alpes y con una carrera que estaba emocionantísima y donde podría pasar de todo. En la clasificación general observábamos esa teoría de que puede pasar cualquier cosa, con Alaphilippe a 1 minuto 35 segundos de Geraint Thomas, y entre el galés y Boukman, que era el último favorito más cercano, había una distancia de tiempo de algo más de 30 segundos. La general estaba abierta y los Alpes son el coto de caza perfecto para la batalla final entre los gallos, para ser el primero en el podio de los Campos Elíseos. Esa guerra empezaría un 25 de julio, día 18 de competición y etapa reina de la carrera, con 208 kilómetros y 3 puertarracos como son el Col de Vars, el Izoard y el mítico Galibier, los 3 a más de 2000 metros de altura y una meta que estaba después de un largo descenso hasta Valois, una altitud donde el más beneficiado sería Bernal, quinto en la general a 2 minutos de Alaphilippe, y que tendría que ser valiente para ir recortando distancias al corredor francés, al igual que los otros favoritos. En cuanto al de Koenig, sería la prueba más seria de todo el Tour y pondría su cuerpo a prueba y nos mostraría si de verdad puede seguir manteniendo el amarillo hasta París. En esta etapa podemos destacar la grandiosa fuga que se formó con hombres de nuevo de gran calidad como Bardet o Nairo Quintana. Una fuga que llegaría hasta la base de Galibier con una distancia favorable para disputarse la etapa entre ellos. Después de un transcurso muy movido por el Galibier con constantes ataques entre los fugados, se creó el grupo de los más fuertes, donde a 7 kilómetros saltaba con un ataque violentísimo Nairo Man, un ataque decidido para ganar la etapa y reivindicarse luego de tener un Tour donde no estaba convenciendo. No respondía a nadie de los más fuertes de la escapada y a Nairo no lo volverían a ver hasta meta con un ritmo demoníaco en el coloso alpino. En el pelotón también había movimiento luego de que quedara reducidísimo Jan Izoard, el característico trenecito de Ineos se ponía en marcha en el Galibier para recortar la diferencia e ir mermando las piernas de los rivales. El trabajo de Ineos era rematado en la parte final del Galibier por el Cóndor de Zipaquirá, que a puro ritmo y sin levantarse de la bici aumentaba su velocidad, demostrando un poderío increíble y aventajando a los favoritos
en la cima del Galibier en más o menos medio minuto al grupo de favoritos. Por atrás, diferentes corredores intentaban reaccionar a ese ataque. Uno de ellos era Geraint Thomas con un movimiento bastante controversial y polémico. Pinot también intentaba reaccionar al ataque del de Zipaquirá y era seguido por Uran, Landa, Kruijswijk y Buchmann, y el que sufría de nuevo era Julian Alaphilippe, el cual cogió su ritmo adecuado para no desfondarse del todo como en Prat d'Albi. Bernal bajando a tumba abierta en el Galibier y en solitario, con el resto de favoritos persiguiéndole, y con Alaphilippe que a la desesperada para aguantar el amarillo nos regalaba una magistral lección de cómo ser un suicida en el descenso, y esa distancia que la había sacado en las rampas finales del Galibier. Todo el pelotón y todos los favoritos la recortaba en literalmente 2 curvas. Por delante, Nairo conseguía su tercera victoria de etapa en la Gran Boucle, entrando en solitario en meta en Valois, redimiéndose de todos sus fantasmas en ese tour y dándole confianza para lo que restaba de competición. La batalla entre los favoritos tomaba un matiz aún más cruento, ya que gracias a ese ataque de Bernal conseguía distanciar al resto de favoritos en más de medio minuto, colocándose segundo en la general y dejando a Alaphilippe en la cuerda floja, viendo cómo quedaban 2 jornadas duras de montaña. Jornada 17 del Tour de Francia, era 26 de julio y era de esos días que te levantabas con esa sensación de que ibas a presenciar algo histórico. Ese día era de esos días que estabas toda la mañana, toda la tarde, con las mariposas en el estómago, con la esperanza y el nerviosismo de ver que después de muchos años sí se podía. Ese 26 de julio era un día donde las cornetas de la diosa Victoria iban a retumbar por todo el mundo, y quién sabía que ese día histórico iba a convertir un simple 26 de julio en un día que iba a marcar la historia del deporte de un país. Una etapa 17 que nos reunía a un titán como era el Col de l'Isère, luego de tener unos 75 kilómetros ascendentes con 3 puertos de montaña intercalados, donde luego de l'Isère y de la bajada la etapa finalizaría en Monté de Tignes. Un nerviosismo que se respiraba desde el inicio de la etapa, donde íbamos a ver una de las imágenes más desgarradoras y tristes del Tour, con esa retirada de Pinot por culpa de una lesión en el muslo, diciendo adiós al que estaba siendo su Tour de Francia, y que de no ser por esa lesión, a lo mejor otro gallo cantaba en la cima del podio en París. Después de esta desgracia la carrera seguía, se había formado un grupo de escapados, de entre los cuales había gente que estaba en el top 10 como eran Urán o Valverde, y formaban un grupo peligrosísimo de más de 20 corredores. En el Isère la carrera se iba a dinamitar completamente. Del pelotón tiraba Ineos, el cual creó un derrame de corredores durante todo el puerto hasta que Geraint Thomas dijo basta. El galés encendía la moto a 6 de meta y a más de 40 kilómetros del final. Un ataque que los favoritos respondieron bien, pero el ataque que hizo daño de verdad fue el de Stephen Kruijswijk. En la parte más dura del Isère, un ataque duro y mantenido, el cual podían responder bien Thomas y Buchmann, y por detrás veíamos este momentazo. Alaphilippe hacía crack a muchos kilómetros de la cima, y Bernal jugando al gato y al ratón, viendo que definitivamente Alaphilippe estaba tambaleándose en el ring, le dio el último golpetazo para hacerle cao en toda la cara, dejando clavado al francés y dirigiéndose hacia el grupito de Thomas, Kruijswijk y Buchmann. El colombiano llegaba a las inmediaciones del grupito, tomaba aire y encendía el turbo de nuevo, sentado y sin hacer un movimiento brusco. No respondía a nadie del grupo y se iba decidido a destrozar la general y la carrera con los 5 kilómetros restantes que le quedaban del durísimo Isère. Alaphilippe, con una notoria crisis demostrando que la montaña era superior a él, perdía medio minuto y era notorio que iba a perder aún más que eso. Egan Bernal, dando un recital en los Alpes y demostrando quién era el capo número 1 de la competición, destrozaba a todos los favoritos en las duras cuestas del Isère, haciéndonos entender que ese era su hábitat, y con valentía y sin mirar en ningún momento hacia atrás aumentaba y aumentaba su distancia con respecto a los favoritos, y con el descalabrado Alaphilippe, que veía como su reinado amarillo estaba siendo dinamitado por un chaval de 23 años. En la cima del Isère, Egan Bernal coronaba el puerto en solitario, aventajando al grupo de Thomas, Buchmann, Urán, Landa o Kruijswijk en un minuto, y a Alaphilippe dejándolo en la cuneta con casi 2 minutos de distancia. Bernal, que junto a Yates, que había contactado con él en el descenso, iban directos a por la victoria, pero aquí es donde sucedería una de las cosas más surrealistas que yo he presenciado en directo mirando una etapa. Estábamos viendo la bajada del Isère cuando nos ponían imágenes de una carretera que estaba llena de nieve o de granizo, y una máquina intentándola quitar de la carretera. Esa misma carretera era la cual conduce hacia el puerto de Tignes y donde los corredores tenían que atravesarla. Inmediatamente equipo y organización
anulaban y neutralizaban la carrera antes de llegar a ese tramo para no causar un desmadre. Y aunque alguno que otro no le gustó o no confiaba con esa decisión, era verídica. Se neutralizó y finalmente se anuló el final en Tinch, dando los tiempos en la cima del puerto de Col de Liserán. De esta manera, Egan Bernal asaltaba la primera posición de la general y se convertía en el nuevo maillot amarillo de la carrera, a falta de un día para acabarla, y teniendo en segundo lugar a un derrotado Alaphilippe a 45 segundos y tercero a su compañero Geraint Thomas a 1 minuto 13. Como decía anteriormente, día legendario para el deporte colombiano, que por primera vez podían ver cómo uno de los suyos podía ganarlo por fin y con un día siguiente favorable para aguantarlo. Luego del desmadre en Tignes no nos íbamos de los males y la carrera se acortaba dejando una etapa monopuerto con la larga ascensión a la estación de esquí de Val Thorens. Una etapa incierta sin saber si uno de los de la general iba a ganar o sería la escapada la que se iba a llevar la etapa. El pelotón dejaba ir a un grupito en el inicio de la etapa que a pie de Val Thorens llevaban de ventaja minuto y medio. La carrera durante estas 3 semanas últimas había sido muy exigente y corredores como Richie Porte a mucha distancia de meta se iban descolgando del pelotón. Unos kilómetros después el que sufría era Alaphilippe, que decía adiós a todas sus opciones de podio. En la escapada hubo mucho movimiento, pero el que dejó las cosas claras fue el tiburón, que soltó a todo el mundo decidido hacia la victoria de etapa. En el pelotón, Jumbo y Ineos solamente imprimían ritmo y durante toda la subida no hubo ningún ataque de los favoritos, solamente los de Movistar intentando conseguir la etapa, cosa que no pudo ser ya que el escualo Nibali entraba primero en meta de Val Thorens, seguido por Valverde y Landa, y el que iba a pasar seguidamente por meta era un corredor que iba directo al Edén del ciclismo mundial, que en meta junto a su compañero Geraint Thomas nos dejaba una imagen que nos vamos a acordar toda nuestra vida. Egan Bernal se convertía en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, esa carrera maldita para muchos latinoamericanos que han tenido que vivir desgracias, alegrías, decepciones, y gracias a un joven muchacho mostraban al mundo entero con orgullo quién era el rey del ciclismo mundial. Último día de este Tour 2019, día de tranquilidad por París, merecido, luego de dejarnos un Tour que entraría en ese catálogo de carreras que nos hicieron quitar el sueño y esperar cada día a que fuera la tarde para ver a nuestros corredores favoritos mordiendo la pólvora en la montaña. La ciudad parisina saludaba al nuevo rey de Francia, que por primera vez era colombiano. El podio finalmente lo formaban su compañero de equipo Geraint Thomas y otro corredor que también lo merecía mucho, como es Steven Kruijswijk. Varapalo para los franceses, que después de 40 años veían a un corredor que era capaz de poder ganar el Tour otra vez, pero que un escarabajo era más fuerte. Incluso al final Julian no estuvo ni en el podio. Los franceses tendrían que seguir esperando. Colombia sonreía, el buen ciclismo sonreía. Por mi parte me hizo mucha ilusión que ganara Egan, por tantos corredores colombianos que han luchado durante mucho tiempo para estar en su sitio. Lucho, Fabio Parra, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, etc. Y que ese sueño por fin se hacía realidad para mucha gente que sigue este deporte. Este Tour nos dejó mensajes subliminales para el futuro. Uno de ellos fue la irrupción de Jumbo-Visma como super equipo, con mucha presencia en montaña, con 2 victorias de etapa, con Kruijswijk en el podio, y no lo sabíamos, pero ya se estaba cimentando los pilares del equipo que sería el nuevo tirano del pelotón. No lo sabíamos, pero una nueva era estaba a punto de empezar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y emocionado un montón como a mí recordar estos momentos. Sé que tengo muchos fans de Colombia que sé que le va a gustar este vídeo, o sea que espero que lo hayáis disfrutado. Y nada más, si tenéis algún momento de la historia que queréis que recuerde, ponérmelo en los comentarios, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima. Adiós.